Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que honestamente nos ha dejado con la boca abierta y estoy seguro de que a ustedes también les va a impactar. Estamos hablando de una batalla legal que ha salido a la luz y que involucra a dos figuras públicas, Kerem y Hande. Sí han oído bien, una guerra de abogados, porque no solo hay una demanda, sino también una defensa, y parece que esto se está poniendo bastante sorprendente. Vamos a desglosar qué está pasando, quién está haciendo qué, y por qué esto podría ser un caso digno de seguir de cerca. Pero antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, si son nuevos por aquí y disfrutan de mantenerse al día con las noticias más impactantes y las historias que dan de qué hablar, asegúrense de presionar ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán nada de lo que traemos. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Tenemos a Kerem y Hande, dos nombres que quizás reconozcan, y al parecer, sus caminos se han cruzado en los tribunales. No estamos hablando de un desacuerdo menor, sino de una demanda formal que ha sido presentada. Y como en toda buena disputa legal, la otra parte no se queda de brazos cruzados. Hande o Kerem, dependiendo de quién inició la acción, ha presentado una defensa sólida, contraatacando o respondiendo de manera contundente. Esto nos lleva a pensar en las implicaciones de estas acciones. ¿De qué se trata esta demanda? ¿Qué alega Kerem contra Hande, o viceversa? ¿Y cuál es la estrategia de defensa? El título lo dice claro: guerra de abogados. Kerem y Hande demandan y se defienden, y la palabra sorprendente es clave aquí. Esto sugiere que hay giros inesperados, argumentos que quizás no vimos venir, y un desarrollo que podría alterar la percepción pública de ambos involucrados. Cuando hablamos de demandas entre figuras públicas, hay varios aspectos que suelen estar en juego. Puede ser difamación, incumplimiento de contrato, disputas de propiedad intelectual o incluso asuntos personales que han escalado. Sin conocer los detalles específicos de este caso, podemos especular sobre las posibles motivaciones detrás de una acción legal de esta magnitud. Una demanda no se presenta a la ligera. Implica costos, tiempo, estrés emocional y, sobre todo, un riesgo. La parte que demanda cree firmemente que ha sido agraviada y busca una reparación legal, ya sea económica o de otro tipo. Por otro lado, la defensa busca demostrar que las acusaciones son infundadas, que no hubo malicia, o que la acción emprendida fue justificada. La guerra de abogados implica que ambos lados están moviendo ficha estratégicamente, presentando pruebas, interrogando testigos, y tratando de persuadir a un juez o a un jurado de la validez de sus argumentos. La parte sorprendente del título nos invita a pensar en lo inesperado. Tal vez las acusaciones son inusuales, o la evidencia presentada es contundente de una manera inesperada. O quizás la respuesta de la defensa es mucho más agresiva de lo que se anticipaba, trayendo a colación información que cambia el panorama por completo. A veces estos casos revelan aspectos de la vida privada de las celebridades que el público desconocía, y es precisamente esa exposición la que genera el asombro. Podríamos estar ante un caso que no solo afecte la reputación de Kerem y Hande, sino que también siente un precedente para situaciones similares en el futuro. Es fascinante ver cómo el sistema legal, a menudo visto como algo distante y complejo, puede volverse el escenario de dramas personales y públicos tan intensos. Ahora, es crucial abordar cómo se desarrolla esta batalla legal. Las demandas y defensas suelen seguir un proceso. Primero hay una presentación formal de documentos legales. Luego las partes intercambian información, lo que se conoce como discovery. En esta etapa se recopilan pruebas, se toman declaraciones, y se pueden presentar mociones para resolver ciertas cuestiones antes de un juicio. Es en esta fase donde a menudo se desentierran los hechos más reveladores, y donde la estrategia de cada abogado se pone a prueba. La guerra de abogados puede ser feroz en esta etapa, con maniobras legales que buscan obtener ventaja. Podríamos estar hablando de abogados de renombre con historiales impresionantes, cada uno defendiendo los intereses de su cliente con uñas y dientes. Pensando en Kerem y Hande, es importante considerar su posición en el ojo público. Cuando figuras conocidas se ven envueltas en disputas legales, la atención mediática se multiplica. Cada movimiento es analizado, cada declaración es escudriñada, y la opinión pública puede influir, aunque sea indirectamente, en la percepción del caso. La forma en que cada uno maneja la comunicación pública durante este proceso es vital. ¿Están siendo transparentes? ¿Están siendo cuidadosos con lo que dicen?
¿O están utilizando los medios para lanzar sus propios mensajes? Esto añade otra capa de complejidad a la guerra de abogados, donde no solo se lucha en los tribunales, sino también en la arena de la opinión pública. Además, la naturaleza de las acusaciones podría ser lo que hace este caso sorprendente. Si estamos hablando de acusaciones de fraude, de engaño, de violación de la confidencialidad, o de algo relacionado con su trabajo o su vida personal, cada una de estas áreas presenta desafíos legales y éticos únicos. Por ejemplo, una demanda por difamación requiere probar que se hizo una declaración falsa que dañó la reputación de alguien. Una defensa podría argumentar que las declaraciones eran veraces, u opinión, o que se hicieron sin malicia. El equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la reputación es un tema delicado en cualquier sistema legal. Otro aspecto a considerar es el impacto financiero. Las batallas legales son costosas. Los honorarios de los abogados, los costos de investigación, las posibles indemnizaciones, todo esto puede sumar una cantidad considerable de dinero. Esto podría ser un factor motivador para ambas partes, ya sea para evitar un pago masivo o para recuperar pérdidas sufridas. Y por supuesto, está el desgaste emocional. Estar involucrado en una disputa legal puede ser increíblemente estresante y agotador, afectando la vida personal y profesional de los involucrados. La palabra sorprendente también podría referirse a las consecuencias. ¿Qué pasará si Kerem gana la demanda? ¿Qué implicaciones tendrá para Hande? Y a la inversa, ¿qué sucederá si Hande sale victoriosa en su defensa? Estas consecuencias pueden ir más allá de lo financiero. Podrían implicar daños a la reputación, pérdida de oportunidades laborales, o incluso acciones legales adicionales. La forma en que los abogados de cada lado manejan la narrativa y presentan su caso será crucial para determinar el resultado final. Un buen abogado no solo conoce la ley, sino que también sabe cómo contar una historia convincente. A menudo en estos casos surgen testimonios de testigos, o se presentan pruebas documentales que son clave para el desarrollo del juicio. Podríamos estar hablando de correos electrónicos, mensajes de texto, contratos, o incluso testimonios de personas que presenciaron los hechos relevantes. La forma en que estas pruebas son presentadas y defendidas puede ser el punto de inflexión en una batalla legal. Un abogado hábil sabrá cómo utilizar las pruebas a su favor y cómo refutar las pruebas de la parte contraria. La guerra de abogados se libra en gran medida en la sala del tribunal, a través de la presentación de hechos y argumentos legales. Es importante recordar que aunque estos casos involucren a figuras públicas, también son procesos legales que deben seguir cauces establecidos. La justicia busca ser imparcial, y las decisiones se basan en las pruebas y en la aplicación de la ley. Sin embargo, la complejidad de los asuntos y la habilidad de los abogados pueden influir significativamente en el resultado. El hecho de que haya una demanda y una defensa activa sugiere que hay argumentos sólidos en ambos lados, o al menos, la convicción de tenerlos. Podríamos imaginar escenarios específicos que harían este caso sorprendente. Quizás una de las partes ha estado ocultando información crucial, y ésta sale a la luz de forma inesperada. O tal vez, la defensa revela una debilidad fundamental en la acusación que nadie había previsto. O quizás la contrademanda presentada por la parte defendida es mucho más impactante de lo que se esperaba, cambiando la dinámica del conflicto por completo. Las estrategias legales pueden ser muy creativas, y los abogados a menudo buscan formas innovadoras de defender a sus clientes o de presionar a la parte contraria. La cobertura mediática de estos eventos también juega un papel importante. A veces, la forma en que se presentan los hechos en los medios puede crear una percepción pública que no se alinea con la realidad legal. Es por eso que es importante tratar de obtener la información de fuentes confiables y entender que la cobertura mediática puede ser selectiva o interpretativa. En este vídeo nuestro objetivo es presentar la información de la manera más objetiva posible, basándonos en lo que ha salido a la luz sobre esta guerra de abogados. La tensión en un caso así es palpable. Imagine la presión sobre Kerem y Hande y sobre sus equipos legales. Cada palabra, cada acción, cada presentación de documentos tiene el potencial de influir en el resultado. La guerra de abogados es un término que evoca imágenes de confrontación, de estrategia, y de una lucha intensa por la victoria. Y cuando involucra a personas con cierto nivel de reconocimiento público, el drama se amplifica.
Podríamos estar hablando de un caso que, una vez resuelto, sentará un precedente sobre cómo se manejan ciertas situaciones en el ámbito legal, especialmente cuando involucran a personalidades públicas. La forma en que se interpreten las leyes y se apliquen a los hechos específicos de este caso podría tener repercusiones más allá de Kerem y Ande. Finalmente, antes de pasar a la conclusión, quiero recalcar la importancia de la información y de mantenerse informado. En un mundo donde las noticias y los eventos se suceden a una velocidad vertiginosa, entender lo que está pasando, incluso en los detalles más complejos, es fundamental. Y es por eso que hacemos este tipo de vídeos, para desgranar estos temas y presentarlos de una manera accesible. En resumen, lo que tenemos aquí es una situación legal compleja y potencialmente explosiva entre Kerem y Ande. La presencia de una demanda y una defensa activa sugiere que hay argumentos serios en juego. Y la promesa de que es sorprendente nos invita a esperar giros inesperados y desarrollos que podrían cambiar la forma en que vemos este caso y a las personas involucradas. Estamos ante una verdadera guerra de abogados, donde la estrategia, la evidencia y la persuasión serán clave. Y bueno, con todo esto sobre la mesa, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Como han podido ver, la situación entre Kerem y Ande con esta demanda y defensa en curso, está generando mucha expectación, y las implicaciones de esta guerra de abogados son significativas. Hemos explorado las posibles razones detrás de estas acciones legales, la naturaleza de los procesos judiciales, y el impacto que este tipo de conflictos pueden tener en la vida de las figuras públicas y en la percepción pública. La palabra sorprendente nos deja con la intriga de lo que aún está por descubrirse, y es seguro que seguiremos de cerca este caso. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante e informativo. Queremos saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta situación? ¿Han seguido casos similares en el pasado? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer lo que tienen que decir y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también podrían encontrarlo interesante, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.